Vayan en la rotativa del aire y lo habíamos anunciado, ampliar un poco el tema para ver cuáles son, digamos, los preparativos, los modelos de prevención, qué están haciendo los empresarios, los microempresarios con esta marcha anunciada para el 19 de julio. Conversamos de ello con Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación Nacional PYME Perú. Buenas tardes, bienvenida a la rotativa del aire. Señora Choquehuanca, de inmediato le pregunto qué tipo de acciones o cuáles son sus impresiones, sus impresiones sobre lo que podría suceder el 19 de julio. Muy buenas tardes, Joana y Jorge. Sí, bueno, nosotros en el sector, ¿qué podemos hacer sino seguir trabajando? La verdad es que al final de ver toda esta fotografía, en lo que ha venido viendo en enero, febrero y a la fecha, nos hicimos de una manera lograr esa. Hay unos problemas, señora Choquehuanca, para poder escucharla claramente. Vamos a solucionarlos. Estamos hablando con Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación Nacional de PYME. Y Jorge, bien lo decíamos, ¿no? Puede haber incertidumbre, puede ser la protesta válida, pero hay un grupo bastante grande, por supuesto, de peruanos que lo que dicen es, estamos en una fecha clave, en el mes patrio, en un mes y en unos días en los cuales esperamos una gran cantidad de consumo en general, de visita. Y sí, nos preocupa lo que podría suceder el 19. Efectivamente, entendible esa parte. Respuesta real del gobierno, es decir, más allá de disponer medidas para el control, el trabajo de la policía, el ejército, pero en sí, ¿qué se está haciendo como señales para reactivar la economía? ¿Qué obras importantes se están reactivando? Porque en regiones, como bien se analizaba en la mañana en Ampliación de Noticias cuando se presentaba la encuesta, es esa insatisfacción de que ya la gente está sintiendo la afectación en su bolsillo, en su economía. ¿Y qué estamos haciendo desde el gobierno, no? Con señales, cuando hay problemas en la atención de salud y demás, ¿no? Nombrar, por ejemplo, a Rosa Gutiérrez en el Seguro Social. Esas señales, esos gestos. Estamos conversando ahora con Ana María Choquehuanca, es ministra de la Mujer también, es congresista por Arequipa, pero ahora presidenta de la Asociación Nacional PYME Perú. Nos estaba respondiendo, señora Choquehuanca. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge y Joana. Bueno, sí, se cortó. Mire, nosotros, me preguntaba Joana, ¿qué era lo que nosotros, cómo veíamos esta situación que se genera y que se va a generar obviamente el día 19, ¿no es cierto? Entonces, yo le estaba respondiendo que en el sector nosotros ya no podemos, ya creo que estamos llegando a un límite, porque si no fue la pandemia que tuvo una recesión tan fuerte, una crisis tan fuerte, una retracción de un 25% del 100% de microempresas, pequeñas empresas que teníamos ese entonces, y ese retroceso de 5 años atrás. Luego se presentaron las convulsiones sociales, esa que amenaza venir ahora el 19 también, y los desastres naturales en el norte, en el sur, en fin. Entonces, lo que nosotros simplemente tenemos que hacer es seguir trabajando. ¿Qué podemos hacer? Dígame, un paro, ¿a dónde nos conduce? La estabilidad en el Perú es lo que nosotros más queremos. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a crecer, nos ayuda por lo menos a sentir la seguridad de que podemos avanzar. En el otro caso, la inestabilidad es un detonante que solamente nos lleva a todo lo que se genera en forma negativa y acrecienta la pobreza, ¿no? Cierto, señora Choquehuanca, pero y en el sector PYME, usted que es dirigente de ellos y tiene contacto con ellos, ¿se ubican en qué sector? ¿Entre los que aprueban o desaprueban la gestión de Dina Boluarte? ¿Usted, por ejemplo, de manera particular, aprueba o desaprueba la gestión del actual presidente? Mire, nosotros en el sector podemos aprobar o desaprobar la gestión, tanto del Ejecutivo como el Legislativo. O sea, nosotros a lo único que nos alienta, lo único que nos anima es la bandera del trabajo, que es como siempre lo he dicho. Nosotros podemos querer que la señora permanezca o podemos no querer que la señora permanezca, pero este no es el momento para que nosotros podamos seguir generando inestabilidad. O sea, no podemos contribuir a eso porque o es que nos gusta o no nos gusta, ¿no? Y es mejor siempre ser claros, vamos a una situación crítica. ¿En qué aspecto tiene que ver una posición? Nosotros somos un sector diverso, variado, somos el 99% del tejido empresarial peruano, habemos sectores que podemos estar de acuerdo y otros no. Sería irresponsable de mi parte decirle, ¿sabe qué? Que yo estoy de acuerdo y el otro no, el otro sí. Claro, pero digamos que su sector no se suma en conclusión.
Mi sector ni se suma ni no se suma. Nosotros nos sumamos a seguir trabajando, porque en realidad esto ya deviene una situación política. O sea, nosotros lo que vemos es esa situación política que no terminan de hacer su demanda clara, concreta en un lado o en el otro. Y tampoco paralizarán sus actividades. No, nosotros no vamos a paralizar las actividades a nivel nacional. O sea, habrán, como le digo, somos, bueno, el 99% es amplio, somos como 3 millones de pymes, pero la mayoría de nosotros no vamos a parar. Nosotros, todos los gremios que nos hemos reunido la semana pasada, hemos dicho, hay que seguir trabajando. Nos guste o no nos guste esta situación, a nosotros lo que nos tiene que gustar es el crecimiento que podamos tener o seguir activando la fortaleza que nos pueda quedar todavía para seguir generando ingresos. Y desde su gremio, claro, y desde su gremio, señor Choquehuanca, ¿ustedes sienten que este gobierno está haciendo lo necesario por apoyarlos? ¿Hay políticas a favor de las pymes? Ese gran porcentaje de fuerza laboral que hay ahí, ¿ustedes se sienten satisfechos con esto? No, definitivamente no. Y eso lo saben también los ministros que son correspondientes a nuestro sector. Entonces, creemos nosotros que puedan haber buenas iniciativas, puede ser que tengan, bueno, buenas intenciones siempre han habido en todos los gobiernos, iniciativas algunas que se accionan, pero no terminan de ser contundentes, determinantes para lograr esa reactivación que nosotros queremos. Por ejemplo, hablemos de las compras públicas. No podemos demorar un proceso desde octubre del año pasado, noviembre del año pasado hasta la fecha, y no poder presentar una convocatoria de 188 millones. Entonces, ¿cómo le pedimos al MEF que nos siga dando dinero para estas compras públicas si no hay demandas? Dígame, ¿dónde compran los ministerios? Entonces, eso nosotros lo resentimos con este gobierno. ¿Dónde están comprando los 18 ministerios? El único que presenta su demanda, el que presentó en noviembre, Mininter, el Ministerio. Y señora Choquehuanca, y el que acaba de presentar Defensa. Los demás no sabemos. Ya que está justamente hablando de reactivación, de que el sector no va a parar, o que por lo menos esa es la idea, de que necesitan el trabajo, ¿cuánto se ha reactivado su sector en esta primera mitad del año? Es decir, para tener una idea clara todos, los oyentes, los televidentes en estos momentos, de cuál es ese espacio que ustedes requieren cubrir y cubrir con mucho trabajo en estos momentos. Mire, yo le doy unas cifras que de repente, para medir el impacto de la violencia, o sea, de lo que nos generó estas convulsiones sociales, ¿no? Entonces, ¿cuántas pymes se perjudicaron? 690,000. Fuente oficial del Ministerio de la Producción. ¿Cuántos se perdieron? 116 millones diarios. Pero ¿sabe cuántos dejaron de pagar sus deudas a las entidades financieras? El 40%. El 40%. Y ese 40%, Joana, se ha quedado fuera de lo que significa el marco formal dentro de la pyme. Una informalidad del 80% significa que podemos darnos el lujo de parar un día, 2 días también. ¿Para qué? Para que ese sector formal que está inmerso y que está comprendido, este sector formal en más de 2 millones de microempresas, puedan seguir laborando y puedan seguir generando empleo. Son 2.129.000 empresas, el total de MIPES formales y ya. Pero además hay que resentir también el centralismo, que el gobierno tiene que ponerle ojo al trabajo en las regiones. No es posible que el 48% se encuentre de formales, se encuentre concentrado en Lima. Entonces ahí yo creo que tenemos un problema. Ajá. Y señora Choquehuanca, ¿y hasta dónde? Digamos, ¿hasta dónde se puede estirar esa pita de las pymes? ¿Hasta dónde ustedes pueden soportar? Cierto, no los estamos diciendo que vayan a protestar el miércoles, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde ustedes dicen, mire, este gobierno ya queremos dialogar, usted misma se reúne con ministros y demás, pero no encuentran esa respuesta, lo acaba de describir? ¿Hasta cuándo se puede esperar, digamos, una reacción en acción de parte del actual gobierno? Mire, nosotros pensamos que esto es un tema de voluntad política. Nos hemos reunido con el Premier la semana pasada y al día siguiente salieron 245 millones del Ministerio de Defensa. ¿Qué significa esto? Que si hay voluntad política, sí se puede. Lo que pasa es que algunos ministros de repente no están cumpliendo con su rol. Y vemos también que el gobierno está cometiendo errores que de manera que nosotros lo vemos y decimos, pero ¿qué pasó aquí? ¿No? La incompetencia de un ministro, por ejemplo, no puede ser que volteemos la página y vuelva a empezar, ¿no? ¿Debe haber cambios al 28 de julio en el gabinete?
Seguramente tienen que haber cambios, ¿no? Porque si se genera este tipo de manifestaciones, si se genera este tipo de lentitud en la reactivación, habrá que contemplar la posibilidad de que por lo menos tengamos algún cambio, ¿no? Señora Choquehuanca, hay un tema pendiente también en el cual nos gustaría su punto de vista porque es importantísimo. En un inicio se dijo que no a un aumento de sueldo, a una posibilidad, parecía bastante cerrada la opción, y luego se ha dicho que se debe analizar de forma técnica. ¿Cuál es su posición? ¿Cómo quieren analizar el tema de la remuneración mínima vital en forma técnica? Con una simetría tal entre una inequidad existente entre lo que significa levantar un sueldo mínimo en estas condiciones y no tener ningún estímulo ni incentivo al otro lado. No estamos en contra de los trabajadores. Sabemos de sobra que la canasta familiar no está satisfecha con la remuneración mínima vital, a pesar de que nuestra remuneración es alta comparada a otras regiones, ¿ya? Pero definitivamente no alcanza, ¿por qué? Porque las cosas están caras. La canasta familiar no se puede llenar con esta cantidad. Pero, por otro lado, ¿qué hay con el que va a aumentar? O sea, ¿quién va a aumentar? Todas las empresas. Ok, nosotros, pequeñas empresas, que somos el porcentaje más alto del tejido empresarial. Entonces, ¿de dónde? ¿Algún incentivo tributario? ¿Algún estímulo? Tiene que haberlo. Ahora, me imagino que el ministro de Trabajo tendrá que analizar una fórmula que no falla a nivel mundial, y es el hecho de saber, a ver, cómo va la productividad laboral y cómo va la productividad económica. Perfecto. Para que pueda equiparar con el salario mínimo vital. Cuando hay productividad, hay aumentos de sueldos y obvio, tiene que darse. Pero en este momento no estamos nosotros, y lo quiero aclarar bien, contra la suba de un sueldo mínimo vital, pero en iguales condiciones, para un lado y para el otro. Hay que proteger a un sector, pero también hay que proteger al otro, porque peruanos somos todos. Muy bien, señora Ana María Choquehuanca, gracias por compartir su comentario y análisis con los oyentes de RPP esta tarde. La presidenta de la Asociación Nacional PYME Perú, Ana María Choquehuanca, ha estado con nosotros. Escuchamos los titulares y regresamos con más aquí en La Rotativa del Aire.